Buen día, licenciarías y compañeros de la Cátedra Consolidación de Estados Financieros. Mi nombre es Gustavo Daniel Oliva Cañas, perteneciente al grupo 01T de la asignatura. Y en este día, pues, quiero abordar con ustedes la temática del análisis de la NIC o NIF aplicables a instrumentos financieros. Específicamente, estaremos abordando lo que conlleva la NIC 32, la NIC 39, la NIF 7 y la NIF 13, edición 2019. Cabe recalcar que se ha hecho un análisis crítico de las diferentes normativas que son aplicables a los diferentes tipos de instrumentos financieros que nos presenta la normativa. Sin embargo, antes de comenzar con este análisis crítico, quiero comentarles, ¿verdad?, de que al escuchar la palabra consolidación de estados financieros, me dio curiosidad para poder saber, ¿verdad?, a lo que se iba a referir lo que es la asignatura. Sin embargo, pude ver que una consolidación prácticamente es como una agrupación de diferentes cuentas, en la cual lleva un resumen, ¿verdad?, un resumen de todas las cuentas que conlleva un grupo de empresas. Pero para ser más técnico o más específico con la definición, pude darme cuenta, ¿verdad?, que una consolidación de estados financieros prácticamente es una técnica contable para elaborar cuentas anuales únicas que engloben los datos de un grupo de empresas, sintetizando en una visión única la situación patrimonial, económica y financiera correspondiente a las cuentas de diferentes empresas que están interrelacionadas y constituyen un grupo empresarial. Como pueden ver, ¿verdad? O en resumen, como les dije, consolidar es agrupar diferentes cuentas que engloban eh, grupos de empresas, ¿verdad? Sin embargo, pues es una técnica contable que nos va a ayudar, ¿verdad?, a definir mejor lo que son las diferentes normativas que vamos a analizar el día de hoy, ¿verdad?, en este video. También comentarles, ¿verdad?, de que tenemos que saber a qué se refieren los instrumentos financieros. Y para dar una pequeña introducción, ¿verdad?, más adelante lo vamos a abordar a fondo. Un instrumento financiero, según, ¿verdad?, la definición que pude encontrar, es un contrato que da origen a un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra. Prácticamente, los instrumentos financieros son contratos que dan origen ya sea a un activo financiero, un pasivo o un instrumento de patrimonio en otra empresa, ¿verdad? Habiendo dicho eso, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, recordar qué significa NIC o qué significa NIF, porque muchas veces lo olvidamos, ¿verdad? Las NIC son las normas internacionales de contabilidad. Eso es lo que significa, norma internacional de contabilidad. En este caso vamos a estudiar la 32 y la 39. La NIF, pues ya he estado familiarizado prácticamente con las NIF para pymes, ¿verdad? Que son las normas de información financiera que se utilizan, ¿verdad?, en las pequeñas y medianas entidades. Entonces, hoy vamos a ver prácticamente las normas internacionales de información financiera número 7 y número 13, pero con la excepción que va a ser la 2019. Estas normas vienen, ¿verdad?, a regular o a, poner en sí el tratamiento contable que deben de llevar las diferentes cuentas, ¿verdad?, ya sean de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingreso o de gasto. Entonces, vienen a decirme específicamente cómo se va a reconocer un hecho contable. Por ejemplo, ¿verdad? Si recordamos en las NIF para las pymes, vemos, ¿verdad?, que ahí hay una NIF que se encarga y habla acerca de las políticas contables, cómo deben de ser redactadas las políticas contables dentro de una entidad. Entonces, son como guías para ver cómo se van a aplicar dichas normativas a los hechos contables. En este caso, vamos a ver que estas NIC o NIF que vamos a estudiar son aplicables a los diferentes instrumentos financieros que ya les he mencionado.
Y para ello pues vamos a iniciar con la NIC número 32. Continuando, ¿verdad? Con el análisis de las diferentes normativas que vamos a estudiar, tenemos acá lo que es la NIC 32, que se denomina instrumentos financieros. Como les repito, un instrumento financiero es un contrato que da origen a un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra. Las finanzas son usadas por las empresas, el gobierno, las personas, con el único objetivo de hacer un manejo eficiente de la administración de su dinero o de realizar una buena inversión. Para ello es importante el uso correcto de los instrumentos financieros que vamos a estudiar. También los cuales estos pueden ayudar a determinar el éxito financiero de una empresa o de una persona. Un instrumento financiero puede ser efectivo, el derecho de una propiedad en una entidad o un derecho contractual de recibir o entregar efectivo u otro instrumento financiero. En conclusión, los instrumentos financieros dan lugar simultáneamente a un activo financiero para una empresa y a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra empresa. De acuerdo a la perspectiva del emisor, existen dos tipos de instrumentos financieros. Instrumentos financieros de inversión, que son una herramienta que se utiliza para hacer efectiva la capitalización de un determinado proyecto. Y los instrumentos financieros de financiación ayudan a muchas empresas a conseguir liquidez para funcionar. Habiendo analizado la definición de instrumento financiero, se explicará cómo se aplican las diferentes normativas contables. En este caso, la NIC 32. El principal objetivo de la NIC 32 es establecer principios para la presentación de los instrumentos financieros desde la perspectiva del emisor, clasificándolos en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio. Como toda norma tiene un alcance, es decir, una directriz a las cuales debe ser aplicada. La NIC 32 es para todas las empresas que operan los diferentes tipos de instrumentos financieros, pero excluye a ciertas operaciones que están apegadas a una normativa específica, como lo son aquellas que tienen participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos que utilicen su contabilidad de acuerdo con la NIF 10 Estados Financieros Contabilizados. Para continuar, vamos a ver lo que es en sí un activo, un pasivo o un instrumento de patrimonio financiero. Definiciones. Un activo financiero es cualquier activo que sea efectivo, es decir, dinero, ¿verdad? Dinero en efectivo. Un instrumento de patrimonio de otra entidad, una obligación contractual, un contrato que podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Eso es, ¿verdad?, en sí lo que es un activo financiero. Ahora, un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea una obligación contractual, un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Para efectos de la ley, vamos a entender como valor razonable al precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de medición. La NIC 32. El objetivo de esta norma es establecer los principios para presentar los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio y para compensar activos y pasivos financieros. Ella aplica la clasificación de los instrumentos financieros desde la perspectiva del emisor en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio. ¿Cómo se da la presentación de los pasivos y patrimonio? El emisor de un instrumento financiero lo clasificará en su totalidad o en cada una de sus partes integrantes
al momento de su reconocimiento inicial, como un pasivo financiero, un activo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con la esencia económica del acuerdo contractual y con las definiciones de pasivo, activo e instrumento de patrimonio financiero. Es importante también en esta normativa analizar los instrumentos con opción de venta. Este incluye una obligación contractual para el emisor de recomprar o reembolsar ese instrumento mediante efectivo u otro activo financiero en el momento de ejercer la opción. Es por ello, como excepción a la definición de un pasivo financiero, se incluye que dicha obligación se clasificará como instrumento de patrimonio si cumple diferentes características. La característica de los pasivos financieros son las siguientes. Otorga al tenedor el derecho a una participación proporcional de los activos netos de la entidad. También los activos netos de la entidad son los que se mantienen después de deducir todos los demás derechos sobre sus activos. El instrumento se encuentra en la clase de instrumentos que está subordinada a todas las demás clases de instrumentos. No tiene prioridad sobre otros derechos y los activos de la entidad en el momento de la liquidación. Todos los instrumentos financieros de la clase de instrumentos que está subordinada a todas las demás clases de instrumentos deben tener la obligación contractual idéntica para la entidad que emite de entregar una participación proporcional de sus activos netos. Para que un activo se clasifique como un instrumento de patrimonio, el emisor no debe tener otro instrumento financiero o contrato que tenga flujos de efectivo totales basados sustancialmente en el resultado, el cambio en los activos netos reconocidos o el cambio en el valor razonable. Una entidad clasificará un instrumento financiero como un instrumento de patrimonio reclasificando un instrumento financiero desde la fecha en que el instrumento tenga todas las características o cumplir con todas las condiciones. Por ejemplo, si una entidad reembolsa todos los instrumentos sin opción de venta que ha emitido y todos sus instrumentos con opción de venta que permanecen vigentes, la entidad reclasificará los instrumentos con opción de venta como instrumentos de patrimonio desde la fecha en que reembolse los instrumentos sin opción de venta. Siguiendo con la normativa, pues acá tenemos, ¿verdad?, los principales aspectos de la NIC 32 y aquí vemos que regula la presentación y contabilización de los saldos y los resultados de operaciones con acciones propias en cartera. Incluye criterios contables para reconocer y presentar los rendimientos y costos de transacciones de los instrumentos. Obliga a no compensar los activos y pasivos ni los ingresos y gastos. Establece criterios para reconocer en el momento inicial los instrumentos financieros emitidos como activos, pasivos o patrimonio neto, incluidas las acciones preferentes, y exigen al emisor de un instrumento compuesto que separe sus componentes de pasivos y patrimonio neto. NIC 39 o Norma Internacional de Contabilidad 39 se denomina Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Medición. En la NIC 39 aprendemos, ¿verdad?, que esta norma se aplica por las entidades a todos los instrumentos financieros dentro del alcance de la NIF 9, instrumentos financieros, si en la medida en que la NIF 9, la Norma Internacional de Información Financiera, número 9, permita que se apliquen los requerimientos de la contabilidad de cobertura de esta norma. Y el instrumento financiero sea parte de una relación de coberturas que cumpla los requisitos de contabilidad de coberturas de acuerdo con esta norma. Sin embargo, déjenme decirle, ¿verdad?, que para mí fue un poco complejo entender qué significará contabilidad de coberturas o instrumentos de cobertura. Acá podemos ver abajo en la presentación que tenemos la definición de un instrumento de cobertura. Es un derivado designado o bien, solo en el caso de la cobertura del riesgo de tasa de cambio, un activo financiero o un pasivo financiero no derivado cuyo valor razonable o flujos de efectivo generados se espera que compensen los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta designada.
Habiendo mencionado esto, ¿verdad? Vamos a pasar a lo que ya son las NIF, la Norma Internacional de Información Financiera número 7 y la número 13. La número 7 se denomina Instrumentos Financieros, Información a Revelar. Ok, entonces continuando, ¿verdad? Con la NIF número 7, que se denomina Instrumentos Financieros, Información a Revelar, encontramos que el objetivo de esta NIF es requerir a las entidades que en sus estados financieros revelen información que permita a los usuarios evaluar la relevancia de los financial instruments en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad, y la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que las entidades se hayan expuesto durante el periodo y lo esté al final del periodo sobre el que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos. Los principios contenidos en esta NIF contemplan a los de reconocimiento, medición y presentación de los activos financieros y los pasivos financieros de la NIF 32. El alcance de dicha NIF es para todas las entidades, excepto aquellas en que tengan participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la NIF 10, estados financieros consolidados. Los derechos y obligaciones de los empleados surgidos por los planes de beneficio a los empleados a los que se les aplica la NIF, los beneficios a los empleados. Contratos de seguro dentro del alcance de la NIF 17, contratos de seguro. También esta NIF nos da la información a revelar en el estado de situación financiera y dice que se revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, los importes en libros de cada una de las siguientes categorías definidas en la NIF 9. Activos financieros, medidos al valor razonable, con cambios en resultados, mostrando por separado los designados como tales en el momento del reconocimiento inicial o posteriormente de acuerdo. Pasivos financieros, medidos al valor razonable, con cambios en resultados, mostrando por separado los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial o posteriormente de acuerdo a cumplir. Los activos financieros medidos al valor del costo amortizado y los pasivos financieros medidos al costo amortizado. Si la entidad ha designado un activo financiero o grupo de activos financieros como medida al valor razonable, con cambios en resultados que en otro caso se midirá al valor razonable, con cambios en otro resultado integral o al otro costo amortizado, revelará el máximo nivel de exposición al riesgo de crédito, el importe por el que se mitiga dicho máximo nivel de exposición al riesgo crediticio mediante el uso de derivados de crédito o instrumentos similares. Esta NIF se aplicará tanto a los instrumentos financieros que se reconozcan contablemente como a los que no se reconozcan. Los instrumentos financieros reconocidos comprenden activos financieros y pasivos financieros que estén dentro del alcance de la NIF. Los instrumentos financieros reconocidos comprenden activos financieros y pasivos financieros que estén dentro del alcance de la NIF 9. Los requerimientos de información a revelar sobre el riesgo crediticio se aplicarán los derechos de la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes específicos, que se contabilicen de acuerdo con la NIF 9 a efectos del reconocimiento de las ganancias o pérdidas del deterioro del valor. Clases de instrumentos financieros y nivel de información. Cuando esta NIF requiera que la información se suministre por clases de instrumentos financieros, una entidad los agrupará en clases que sean apropiadas según la naturaleza de la información a revelar y que tengan en cuenta las características de dichos instrumentos financieros. Una entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la significatividad de los instrumentos financieros en su situación financiera y en su rendimiento, el importe de la variación durante el periodo y la acumulada del valor razonable del activo financiero.
La entidad revelará también una descripción detallada de los utilizados para cumplir con los requerimientos, incluyendo una explicación de la razón por la que el método es apropiado. Continuando con la explicación de las diferentes normativas, tenemos la NIF 13. La NIF 13 nos explica que el objetivo de una medición del valor razonable es estimar el precio al que una transacción ordenada de venta del activo o transferencia del pasivo tendría lugar entre participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presente. Habiendo dicho esto, pues nos queda mejor, ¿verdad?, una explicación de lo que es en sí las diferentes normativas que son aplicadas a los instrumentos financieros. Muchas gracias por su atención prestada y espero que podamos aprender más acerca de esta materia.